Es un gusto poder compartir este tema el día de hoy, ya que es un grupo de organismos, ¿verdad? Muy importantes en las reservas naturales privadas que nos da mucha información para temas de manejo en general, ¿verdad? Y también para digamos, ir valorando las diferentes especies de insectos que tenemos en las reservas. Consideramos que esta conferencia nos va a poder aportar mucho. El día de hoy nos acompaña el licenciado José Monzón Sierra. José Monzón es un aficionado a la entomología y a la fotografía desde hace más de 30 años. Está graduado como licenciado en ecoturismo y con estudios de maestría en estudios ambientales por la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle y administrador de la Reserva Refugio del Quetzal, ubicada en Suchitepeques, en la zona del volcán Atitlán. También ha llevado a cabo más de 150 expediciones científicas y publicado más de 40 artículos científicos, por lo que su experiencia en este tema pues es bastante amplia. El día de hoy nos va a presentar una conferencia bastante dinámica sobre los insectos de Guatemala. Como les menciono, para nosotros es muy importante para ir aprendiendo a valorarlos, ir aprendiendo un poco de la gran diversidad de insectos que tenemos en nuestro país. Entonces, pues bienvenidos a todos. Yo los dejo entonces con el licenciado José Monzón Sierra para esta conferencia. Buenas tardes, mucho gusto. Para empezar, me gustaría decirles que mi correo electrónico está aquí en mi presentación. Si lo quieren apuntar para cualquier pregunta o consulta posterior, estoy a la completa disposición de ustedes. Y otra cuestión que les quería decir es que por favor, en cualquier momento, si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en preguntar. Cualquier pregunta es importante. Por favor, me gustaría, si van a preguntar, que me interrumpan cuando quieran. Solo les pido que me puedan decir su nombre y si son estudiantes o si son de alguna reserva natural en particular, si me pudieran decir, solo para entrar en contexto, ¿verdad? De con quién estoy hablando. Otra cosa importante es que yo les traigo un montón de información que yo considero importante. Más que todo son fotos, ejemplos, más no es una cátedra formal, ¿verdad? Los insectos son tantos que no daría tiempo de ver prácticamente casi nada. ¿Qué más? Otra cuestión, los insectos es tan grande el campo de la entomología que muchas veces yo no sé las respuestas a las preguntas. Entonces, quiero que sepan que voy a ser muy sincero con mis respuestas. Si no sé, lo voy a hacer claro, ¿verdad? A mí no me gusta andar diciendo cosas que no son ciertas o no me constan, pero para que sepan, ¿verdad? Entonces, podemos empezar. Aquí está mi correo electrónico, mi nombre, y vamos a empezar hablando un poco de mí, aunque ya lo dijeron casi todo. Soy investigador del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la UVG y ahí soy investigador de insectos. Tengo más de 44 publicaciones científicas y 4 libros publicados, ¿verdad? Mis áreas de interés son varias. Por ejemplo, aquí tengo un libro que escribí con Jack Schuster sobre escarabajos. También tengo uno de orquídeas. Tengo un libro sobre los insectos del norte de Petén, del área de El Mirador, y un libro sobre la flora y la fauna de la reserva del cual yo soy administrador para la Universidad del Valle. Esta es una foto para que vean cuál es la reserva que yo administro. Somos vecinos con Andy, con los Andes también. Es una reserva de 1000 hectáreas que está arriba de la finca Panamá. Puro bosque nuboso. Lo único deforestado que hay en las 1000 hectáreas es ese pedacito que pueden ver alrededor de una estación de campo que tenemos. Y las personas que quieran conocer, pues desde ya son bienvenidos. Otra cuestión que les quería comentar es que yo soy fotógrafo aficionado. Me gusta mucho tomar fotos.
Desde que yo soy joven me he dado cuenta que los recursos naturales y todo, en realidad todos los recursos de nuestro país se van disminuyendo, se van viendo afectados por la actividad humana. Entonces ha sido una meta personal que yo me he trazado de documentar todo lo que yo veo cuando salgo al campo. Entonces salgo mucho al campo. Normalmente paso 10 a 15 días de cada mes haciendo mis estudios, ¿verdad? En los bosques de Guatemala. Entonces voy documentando, como ven en esta foto, pájaros, todo tipo de animales, por supuesto insectos. Plantas también me encanta documentar, sobre todo las orquídeas, bromelias, pero de ahí cualquier planta que encuentro. Y también me gusta documentar mucho a las personas de nuestro país, más que todos los más necesitados, los que están en mayores riesgos y en mayores desventajas, ¿verdad? También me gusta documentar las personas que viven, por ejemplo, en las áreas protegidas, como este señor, dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. Es un guardián de una zona de protección, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un insecto? Podría ser trivial, pero es importante saber en primer lugar que es un artrópodo. Son animales invertebrados con esqueleto externo y extremidades articuladas. Entonces, lo podemos comparar con los cordados y los anélidos, que son otros filos, ¿verdad? Entonces, los cordados somos, por ejemplo, nosotros, los que tenemos una espina dorsal. Ahí pueden entrar todos los mamíferos, todos los pájaros, todos los que tienen este sistema. Y los anélidos son todos los, como por ejemplo las lombrices. Entonces, todos los cordados, ninguno tiene un esqueleto externo y los anélidos tampoco. Y las extremidades, por ejemplo, en los anélidos no son articuladas. Sabiendo esto, tenemos que los insectos es una clase de artrópodos que se diferencian principalmente por tener 3 segmentos corporales, 3 pares de patas y 2 pares de alas. Y es importante hacer la salvedad que la diversidad de insectos es tan grande que hay excepciones para todo. Entonces podemos comparar los insectos con los arácnidos, con los crustáceos, por ejemplo, con un camarón, y con los miriápodos, que son los milpies o ciempiés, ¿verdad? Entonces, tienen 3 segmentos, cabeza, tórax y abdomen, 3 pares de patas comparados con una araña, por ejemplo, que tiene 8, los decápodos, que son los cangrejos, que tienen 10 patas, y, por ejemplo, los miriápodos tienen muchas más. Ahora, dentro del grupo de los insectos, ¿cómo se diferencian? Hay tantos, ¿verdad? Entonces, en general, las características importantes están en las alas, en el número de alas, en el tipo de boca y en los tipos de patas. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Entonces, esta foto es interesante porque en primer lugar hay un arácnido y hay un insecto. Y por estar en la misma foto, podemos comparar muy bien las características que hemos hablado. Entonces, la araña tiene abdomen y tiene esta parte del cuerpo que se llama cefalotórax. Quiere decir cefalo, cabeza y tórax. Está unido en la misma parte. Entonces los arácnidos solo tienen 2 partes importantes en el cuerpo. Mientras los insectos tienen cabeza, tórax y abdomen, ¿verdad? Gran diferencia. Otra diferencia que es muy obvia en esta foto es que los arácnidos tienen 4 pares de patas, ¿verdad? Y los insectos tienen 3 pares de patas. Algo muy interesante de esta foto es que este saltamontes, al yo tomar la foto, pues se lo envié a un amigo que es experto en ortópteros, o sea, en el grupo de los saltamontes, y le pregunté si me podía decir qué especie es. Y me dijo que esa especie nunca la había visto un científico, ¿verdad? Entonces, este grupo de saltamontes se caracterizan por tener cuernos. Miren, un cuerno en la cabeza. Se llaman los conóforos. Entonces, de todos los conóforos que conocen los científicos, este no es ninguno de ellos. Y algo más importante, no solo es una especie que no se conocía, sino que era un género también que no se conocía. La mayoría de estos
saltamontes de este grupo están en América del Sur y en Guatemala pues se conocían muy pocos. Entonces, esta fue una especie que describimos, la especie y el género, ¿verdad? Es de Izabal, se ha encontrado solo en los bosques muy húmedos de Izabal. Aquí podemos ver un escarabajo. Podemos ver que tiene, hablando siempre de las partes, podemos ver que tiene su cabeza, donde están los ojos y las antenas, el tórax, que es este pequeño pedazo que tiene este escudo, y el abdomen que está aquí atrás, ¿verdad? Entonces las patas están en el tórax, igual que las alas. Entonces, aquí vamos a ver las características que diferencian unas familias de insectos con otras. Por ejemplo, este escarabajo, su familia se caracteriza porque tiene las antenas con lamelas, que son estas pequeñas láminas que usan para detectar olores o químicos, ¿verdad? Y una característica muy importante, aquí podemos ver que tiene sus 4 alas, pero las de adelante están modificadas en forma de escudo, ¿verdad? Entonces, cuando estas son las alas para volar, son membranosas y obviamente las usa para moverse, para volar. Y el abdomen en su parte dorsal es suavecito, ¿verdad? Entonces, al guardar las alas para volar, cierra las alas de protección y queda como un pequeño tanque, ¿verdad? Muy difícil de comérselo por un pájaro. Entonces, esa es una de las características de este grupo. Aquí tenemos otro coleóptero, que son los que se caracterizan por tener este par de alas en formas de escudo. Aquí podemos ver las alas en forma de escudo, protegiendo el abdomen, pero esta familia se llaman longicornios. Aquí podemos ver que las antenas son muy largas y delgadas, comparadas con los anteriores, que son cortas y con lamelas. Estas son largas, sin divisiones y muy delgadas, ¿verdad? Aquí tenemos otra familia de coleópteros. Se distinguen principalmente por su boca, que les sirve para picar dentro de semillas, por ejemplo, o dentro de tallos, ¿verdad? Entonces tienen unas mandíbulas aquí en la punta con que van taladrando y meten el pico bien adentro, ¿verdad? Entonces, comparémoslo con la boca de este, que tiene mandíbulas muy fuertes. Esta familia se caracteriza por aserrar madera, ¿verdad? Muchas personas en el campo las conocen como aserradoras. Entonces lo que hacen las hembras es que ponen un huevo en una rama fresca y después cortan la rama para que ésta se caiga del árbol y se pudra. Y eso es el alimento de sus larvas, ¿verdad? Entonces de esa forma se garantiza que tiene alimento fresco para su larva y no una rama que esté ya tirada que pueda tener otros animales adentro, ¿verdad? Las mandíbulas de este escarabajo son muy pequeñas y son usadas solo para comer hojas, ¿verdad? Aquí sirven para cortar madera o para defenderse o para atacarse entre los machos. Y las mandíbulas son tan pequeñas que no se miran, pero está modificada la parte bucal para perforar, ¿verdad? Frutas, troncos, hojas. Y si vemos, las antenas son muy diferentes a las otras. Este tipo de antenas se llama acodadas, porque tienen un pequeño codo. Ahora esta es del orden de las moscas, ¿verdad? Es el orden Diptera. ¿Alguien sabe cuál es la característica más importante de las moscas? Que solo tienen un par de alas. Exactamente. Aquí lo podemos ver claramente. Tienen un par de alas que les sirven para volar. Y el segundo par de alas no es que no exista, sino que está modificado en forma de halterios, que son 2 pequeñas chibolitas que no se miran aquí, montadas en un pequeño tallo que les sirve como balancines, como un giroscopio, que los ayuda a volar mucho más rápido que cualquier otro insecto, ¿verdad? Por eso es que uno solo las oye zumbar y cuesta verlas. Es por esa modificación tan especial.
Otra característica que es importante en las alas es el que distingue al orden Lepidoptera, al de las mariposas nocturnas y mariposas diurnas. Aquí podemos apreciar que se ven las escamas, ¿verdad? Entonces, en contraste con la mosca que tiene alas membranosas, solo tiene venas y pliegues, pero no tiene escamas. Puede tener pigmentos que le dan color, como aquí, pero no tiene escamas como tales, ¿verdad? El orden de los ortópteros son los saltamontes, grillos y esperanzas. Aquí podemos ver una esperanza que está hecha, diseñada muy perfectamente para imitar una hoja, ¿verdad? Entonces, característica importante, las antenas muy largas, las patas modificadas para saltar y las alas. Tiene 4 alas, pero las 2 de atrás siempre sirven para volar y las 2 de adelante están modificadas para camuflaje. O sea, esas modificaciones en las alas son las importantes siempre para distinguir los diferentes órdenes de los insectos. Y otra cuestión importante es que las hembras tienen ovipositores, que es esta prolongación en el abdomen. Para ellas la meten entre, por ejemplo, los que ponen huevos en madera podrida, la meten ahí y ponen los huevitos adentro, que no estén expuestos a la sequía ni a los depredadores. El orden de las avispas y abejas. Aquí tenemos una visión muy clara de ellas. Podemos ver que sus alas son 4 alas membranosas, pero lo importante es que tienen modificado el aparato reproductor para tener un aguijón para defenderse. Las chicharras. Las chicharras ahora están clasificadas dentro de las chinches. Fueron movidas al orden de las chinches, ¿verdad? Entonces, sus características es que tienen alas muy rectas y para volar, pero su característica importante es que tienen este órgano para emitir sonido, ¿verdad? Entonces son conocidas por el sonido que hacen y hay una leyenda muy interesante por ahí. ¿Alguien ha visto las exuvias de donde salen las chicharras y quedan colgadas, verdad? Solo se mira la piel y se mira que está rajada en medio. ¿Las han visto? Hay una leyenda guatemalteca que muy pocos saben y que dicen que esas exuvias que están rajadas es porque las chicharras cantaban tan duro que explotaron, ¿verdad? Esa es la explicación autóctona de por qué esas cosas están así. Muy interesante esa nota. El grupo de las mantis. Aquí tenemos las mantis, ¿verdad? Un error muy común que vemos en Guatemala es que muchas personas les llaman mantis religiosa. Y el problema con eso es que mantis religiosa es una especie de mantis que solo ocurre en Europa. Entonces, llamarle a las especies guatemaltecas mantis religiosas, pues es un error. Sin embargo, comparten las características de tener las patas raptoriales para atrapar sus presas. Aquí tenemos otra avispa. Ya vimos las avispas y sus características, pero esta foto me gusta, así que por eso se las estoy presentando. Ahora, ¿por qué son importantes los insectos? Hay muchas razones, ¿verdad? Agrícolas, porque producen miel, porque producen esto, porque producen el otro, pero yo lo que quiero transmitirles es que son muy importantes porque son los seres vivos más abundantes del planeta, ¿verdad? Entonces podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, que las especies de vertebrados en total son alrededor de 72,000 especies, ¿verdad? Incluye todos los pájaros, todos los mamíferos y todos los que tienen estas características. Todo el reino vegetal, todo el reino plantae, son alrededor de 400,000 especies. Y solo los insectos son más de 1 millón de especies.
¿verdad? O sea que por cada especie de planta hay por lo menos 2 especies de insectos. Por eso es que yo les dije al principio que para mí es muy difícil a veces contestar muchas preguntas porque simplemente son tantos que el conocimiento es exorbitante, ¿verdad? Para saber todo lo que corresponde a los insectos. Aquí tenemos otra gráfica interesante. Siempre tenemos el número de plantas y el número de insectos, pero a comparación con el número de seres vivos. Esto incluye todos los seres vivos que conocemos, las plantas, los vertebrados, los hongos, las bacterias, todo. Se conocen alrededor de 2 millones. Y eso quiere decir que los insectos básicamente son la mitad de todos los seres vivos conocidos en el planeta. Otro dato muy importante es que aquí tenemos que se han descrito alrededor de 1 millón de especies, pero se estima que en total pueden haber alrededor de 30 millones de especies de insectos. Básicamente conocemos un 30avo. Esa es una estimación, ¿verdad? Y, por ejemplo, les puedo decir que de aves, de pájaros, que es muy común entre los dueños de reservas que estén interesados en las aves por fines turísticos, se describen alrededor de entre 5 y 8 especies nuevas cada año, en esta década, perdón. Y eso quiere decir que se han descrito desde el año 2000 alrededor de 100 a 160 especies en todo el mundo. Solo yo con mi trabajo de insectos he descrito más de 43, ¿verdad? Y con mis 2 colegas de la UVG hemos descrito alrededor de 100. Quiere decir que entre nosotros 3 casi hemos descrito la cantidad de especies de aves que se han descrito a nivel mundial. Solo para que tengan una idea de la importancia y el desconocimiento que tenemos de los insectos. ¿Verdad? Solo voy a corregir esto. ¿Qué hacemos con los insectos nosotros? Todo nuestro trabajo es parte del esfuerzo para hacer la colección de artrópodos de la Universidad del Valle. Esta fue iniciada en 1975 por Jack Schuster. Al principio era una colección exclusivamente para las clases de agrícolas, para enseñarles las plagas y dar clases, ¿verdad? Ya para 1996 ya contaba con un personal fijo y estaba registrado ante CONAP. Para el año 2015 ya contaba con más de 200,000 ejemplares. Y es la colección más importante de Guatemala y se especializa en el grupo de escarabajos que vimos, el orden Coleoptera. Aquí tenemos un ejemplo de lo que yo personalmente hago de estudios con insectos, porque mis colegas tienen otras formas de encontrarlos y de buscarlos. Yo pongo luces. Básicamente ponemos una luz dentro del bosque y los insectos son atraídos a una manta en donde yo los puedo observar, como se miran aquí, miren cuántas especies diferentes hay, ¿verdad? Y ya procedemos a capturar algunos, pocos, que sean de nuestro interés. O sea que básicamente aquí no se va a morir ningún insecto. Ellos simplemente llegan atraídos a la luz y cuando apagamos la luz ellos se van de regreso al bosque. Y solo atrapamos los que son de nuestro interés. Aquí, por ejemplo, les puedo comentar que, por ejemplo, estas 2 son del género Diafania, que son plagas de melón. O sea que yo esta luz, cuando la puse, estaba cerca de una plantación de melón, ¿verdad? Se pueden inferir muchas cosas de los insectos que llegan a la luz. Los pocos insectos que agarramos, los preparamos de esta forma. Para ver un ejemplo con las mariposas nocturnas. Las prensamos, las secamos de esta forma para que puedan apreciarse bien todas las características que ellas tienen. Y así las ingresamos al museo. Ya después hacemos nuestros estudios, las identificamos o vienen expertos extranjeros a estudiarlas. Ese es el objetivo de un museo, tener disponible el material para ser estudiado. Ahora, mis estudios en particular son con este género de escarabajos que se llaman crisina. Aquí hay un ejemplo. Esta es una parejita que le tomé foto en un bosque de Zacapa, ¿verdad?
Entonces, es una especie muy linda por tener colores metálicos. La mitad del escarabajo es de color plata y la otra mitad es de color de oro. Y tiene las patas y la parte anterior de la cabeza de color rosado. Entonces, yo me he dedicado a estudiar estos escarabajos por más de 30 años, ¿verdad? Aquí podemos ver unas fotos, no son todos, son algunos los que me cupieron en la página de las especies que yo estudio de crisina. Entonces aquí podemos ver esta que estaba en la foto anterior, que es plateado con dorado, pero también hay verdes, hay cafés, hay rayados, hay oscuros, hay con patas grandes, hay con patas anaranjadas, ¿verdad? Hay muchas variedades y esta es mi especialización, esto es lo que yo estudio. Aquí podemos ver un ejemplo de qué hago yo con este estudio. En esta foto aparecen solo las especies que se conocían antes de que yo empezara a trabajar en ellos, o los que han sido descritos por otros autores. Entonces, miren, de todos estos son los que se conocen porque otras personas han hecho el trabajo, no yo. Estos son los que yo he descrito. Quiere decir que cuando yo lo encontré, me di cuenta que ningún científico los había visto anteriormente. Por lo tanto, no tenían un nombre. No existían básicamente para la ciencia. Entonces yo tuve que hacer todo el trabajo para describirlos y ponerles un nombre, para bautizarlos básicamente, ¿verdad? Entonces, comparen los que se conocían con los que yo le puse nombre. Quiere decir que más de la mitad de las especies de insectos no son conocidos por los científicos. Y aquí podemos ver los que no se conocían de Guatemala, pero ya tenían un nombre, pero se conocían solo de México o de Honduras, por ejemplo, ¿verdad? En total, esto es lo que yo he aportado al conocimiento de este grupo de escarabajos para el país. Y para poder hacer este estudio, aquí está un mapa de todas las localidades que yo he visitado en Guatemala para encontrarlos y conocerlos. Estos escarabajos se encuentran solo en las montañas, por eso es que no sale Petén. Aquí podemos ver una gráfica como las que yo hago, de la altura, cada especie, a qué altura sobre el nivel del mar se han encontrado. También hago estudios de biogeografía, que es básicamente en un mapa poner los puntos donde se ha encontrado cada especie, y es muy interesante. Por ejemplo, miren esta especie que se encuentra aquí cerca de la ciudad de Guatemala, solo se conoce que ocurre en estas áreas. Igual estas, la biogeografía estudia su distribución. Estas se conocen solo en los bosques pegados a Honduras. Igualmente estas se conocen solo de la cadena volcánica cerca de Chiapas. Y, por ejemplo, pueden ver que estas 3 especies solo se conocen de un lugar en todo el mundo. Este lugarcito y este lugarcito en Huehuetenango. Después yo hago trabajos como una lista de prioridad, ¿verdad? Aquí tengo todas las localidades donde yo los he encontrado, el número de especies, si son endémicas y la protección que tienen los bosques, y de esto sale una prioridad de conservación, ¿verdad? Los insectos nos pueden decir qué lugares, qué bosques son más importantes de conservar a través de esta metodología. Y ahorita pues terminamos con esta parte de la presentación y ahora voy a enseñar básicamente fotos de diversos insectos de todo tipo y sin ningún orden en especial para que los vean, los conozcan desde un ángulo de una foto muy cercana donde se pueden apreciar muy bien sus detalles y son fotos que tienen algún dato interesante. ¿Alguien sabe qué insecto es este? Bueno, es un torito, pero es un torito muy especial de la Sierra de las Minas. Tiene 3 espinas. Aquí tenemos otra mariposa nocturna de la Sierra de las Minas que tiene muchos colores, ¿verdad? Parece un payasito. Esta especie solo se encuentra arriba de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos un gusano que es muy común,
se alimenta de las hojas de cana, ¿verdad? Pero lo importante es que este ejemplar en específico tenía una falta de pigmentación en su piel. Entonces podemos ver los órganos internos muy fácilmente. Entonces aquí podemos ver el sistema respiratorio, que consiste de espiráculos, que son como agujeros donde entra el aire a las tráqueas que distribuyen el oxígeno por todo el cuerpo del gusano. Tienen forma de estrella. Aquí tenemos un escarabajo longicornio que está empezando a levantar vuelo. Pero en esta foto se aprecia muy claramente las alas escudo y las alas que le sirven para volar. Este es uno de los que comúnmente las personas de las fincas no les gusta porque son muy abundantes y se comen el pasto. Son saltahojas. Esta especie en particular es restringida únicamente a bosques muy altos, casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y es una especie muy bonita. Esta es una mariposa nocturna que tiene dos cosas muy interesantes. La primera es que las antenas parecen plumas y le da la característica a su familia, ¿verdad? Estas antenas sirven para, en los machos, este es un macho, sirven para detectar las feromonas que emiten las hembras. Y se han hecho experimentos y se ha visto que pueden detectar a una hembra a 6 kilómetros de distancia con estas antenitas. Y la otra característica muy obvia son estos ojos, ¿verdad? Entonces, cuando ellas están paradas, normalmente tienen estas alas cerradas y se camuflan muy bien con el tronco. Pero si las llega a molestar un pájaro o algo, ellas inmediatamente abren estas alas y el pájaro pues se lleva la sorpresa de ver estos ojos. Y la primera impresión del pájaro es que pueda ser un búho o un mamífero, y entonces en ese momento de sorpresa la mariposa aprovecha y se va. Las tarántulas. Esta foto la pongo por una razón muy importante, y es para demostrar lo que es una cualidad muy interesante de las personas, y es el teléfono descompuesto. Pasa mucho con los mitos y leyendas, y esta, a pesar de que no es insecto, tiene algo muy interesante, y es que las tarántulas, como todos conocemos, es un nombre equivocado para este animalito. Las tarántulas realmente, el nombre se forjó en Italia. Tarántula viene de un pueblo italiano que se llama Tarentola, y ahí hay unas arañas peludas y grandes que los europeos pues les empezaron a llamar tarántulas. Cuando los europeos conquistaron América, se encontraron con que aquí habían unas arañas muy grandes y peludas, y pues por lo tanto le llamaron tarántulas también. Pero las tarántulas de aquí no tienen nada que ver con las tarántulas de Europa, ¿verdad? Es un nombre aplicado erróneamente. Son de otra familia y ni siquiera se parecen, solo son peludos, ¿verdad? Y resulta que las tarántulas de Italia tampoco son italianas. Ellas vinieron, se dice que las trajo el rey Epirro desde Grecia como un arma biológica para combatir a los romanos, porque las de allá, que se llaman Lycosa tarántula, sí son bastante venenosas. En contraste con las de aquí, que no son venenosas, pero como los españoles pensaron que eran parecidas, les llaman tarántulas, y también nos dijeron que eran venenosas. Ahora, ¿alguien ha visto este tipo de arácnido que no es una araña? Este es una tarántula de verdad. El género tarántula. Se llama Tarántula margine maculata. Entonces, como vemos, no tiene nada que ver con una tarántula. Lo cual nos trae de regreso a la tarántula. Y esto es porque en Guatemala hay un mito. Seguro muchos lo han escuchado. Perdón, tengo una duda. Cuénteme. Si la foto anterior no son las famosas amblipiglis. Amblipígidos. Así es. Exactamente. La familia de este arácnido es la familia Amblipígide, ¿verdad?
En Guatemala hay muchos. Se encuentran en lugares oscuros, ¿verdad? En cuevas o edificios abandonados. Pero no son parientes muy cercanos de las arañas, ¿verdad? Pero estas son las verdaderas tarántulas, el género tarántula. Esta especie Ah, es de ok. Florida, ¿verdad? Entonces yo lo traigo a colación para que vean cómo descomponemos la información, Oh, ¿verdad? gracias. Pero Sí, tengo unas exactamente igual a la foto aquí en mi casa, si quiero venir a verlas, igual gigantescas. exactamente, sí. Seguro es otra especie, pero de la misma familia, son muy parecidas, ¿verdad? Yo lamentablemente no estudio arácnidos, ¿verdad? No muy me gustan, pero ciertamente son muy interesantes. Y lo importante de esta anécdota es que a estas arañas comúnmente les llaman araña de caballo, seguro lo han escuchado. Le llaman araña de caballo porque, según saber quién se lo inventó, dicen que las tarántulas se suben en las patas de los caballos y les muerden el pelo y las orinan y se le caen los cascos, ¿verdad? Entonces, para empezar, las tarántulas no orinan. Las tarántulas hacen, sus excreciones son sólidas, ¿verdad? No pueden orinar. Entonces, empezando de ahí, el mito es incorrecto. Y por otro lado, las tarántulas no hacen nada que ver con los caballos, ni siquiera se pueden subir en las patas de los caballos, ¿verdad? Lo que crea que se caigan los cascos de las arañas, de los caballos, es una enfermedad bacteriana, ¿verdad? A partir de una pequeña herida cerca del casco, se infecta y eso provoca que se caigan los cascos. No tiene nada que ver con las tarántulas. Perdón, una duda más ahora de nuevo y también, yo cuando tenía como 8 años, precisamente en una finca donde decían que había mucha araña de caballo, y yo una vez dicen que me orinó en la pierna y me mordió. Yo estuve casi como la pierna tiesa durante un mes y de color roja. Entonces, ¿habrá sido una araña? O sea, ahora que me dice que no orina, yo toda la vida creí que me había orinado porque eso me habían dicho. ¿Me mordieron o habrá pasado lo mismo que me dejaron alguna bacteria? O tal vez no fue esa araña, sino que algo más. Mire, yo considero que una tarántula seguro no fue, ¿verdad? Porque las tarántulas no tienen esos hábitos, no se suben, solo caminan en el suelo, comen insectos grandes como cucarachas o grillos, entonces son muy buenas porque se andan comiendo los insectos dañinos. Por otro lado, yo considero que si usted no tuvo una mordida que se pudo identificar como tal, como que mire los dientes, o sea, los hoyitos de los dientes, pudo haber sido una alergia por un gusano. Eso es mucho más fácil y tiene las consecuencias que usted menciona, ¿verdad? Hay unos muy poderosos, pero sobre todo los gusanos de pino que les llaman, o los gusanos de pollito, que incluso pueden llegar a matar a un niño, ¿verdad? Sabiendo eso, las arañas todas son venenosas, ¿verdad? Porque su forma de matar a su comida es inyectándolas con veneno que tienen en los dientes. Ahora, que ese veneno sea poderoso y que nos pueda afectar significativamente, solo pasa con dos arañas, la viuda negra y la araña violinista, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en general casi todas las arañas no nos pueden hacer daño a nosotros. Gracias. Sí, de nada. Seguimos. Aquí vemos el ejemplo de otra especie de esperanza. Esta está disfrazada, camuflada como una hoja seca. Pueden ver que hasta tiene un hoyito aquí, hasta tiene marcadas las venas de la hoja. El mimetismo en estas cosas es increíble, ¿verdad? Encontrarlas es un gran reto. Aquí tenemos otro ejemplo de otro animalito. Las personas que lo han visto le tienen miedo porque lo confunden con un alacrán, ¿verdad? Pero es completamente inofensivo, igual que los amblipígidos. Ellos, usted los puede agarrar con su mano y ellos no pican, no pueden hacerle nada a uno, no tienen un mecanismo de defensa. Lo único que tienen pues son en sus mandíbulas unas pequeñas espinitas que pues pinchan un poquitillo, pero no tienen veneno ni nada parecido. Ahora, este grupo de insectos, es más relacionado a las arañas y a los alacranes, no son insectos, pero son sumamente raros en Guatemala.
se diferencian por tener la colita así, miren, con unas espinitas y unos pelitos. Sumamente raros. Aquí tenemos un escarabajo acuático que tiene una adaptación muy peculiar para sus hábitos. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Me puede comentar qué piensa? Está muy claro en la foto cuál es su adaptación a su medio. Quizás como barbías que parecen bagre o algo así, ¿o no? Sí, eso es interesante, pero no es lo más importante. Son Sí, ¿verdad? apéndices sensibles, ¿no? Sí, básicamente para eso sirven, pero la característica que yo estoy buscando no está aquí. A ver, miremos aquí. ¿Cuántos ojos tiene las esperanzas? Tiene otro par de ojos. ¿Cómo se llama? Otro par de ojos abajo de la cabeza, ¿se mira? Exactamente. Miren, los insectos en general solo tienen 2 ojos compuestos. Son compuestos porque están hechos de muchas facetas pequeñitas sensibles a la luz. Entonces aquí está uno y aquí está el otro del otro lado de la cabeza. Pero la característica de esta familia de escarabajos es que tienen la adaptación de que el ojo se dividió en 2, ¿verdad? Y migró hacia la parte baja de la cabeza, ¿verdad? Entonces puede ver sobre el agua y puede ver bajo del agua al mismo tiempo. No tiene que bajar o subir la cabeza. Va viendo para todos lados al mismo tiempo. Entonces, para abajo puede ir buscando su comida y para arriba puede estar pendiente de sus depredadores. Los zompopos, muy famosos, los zompopos de mayo. Los zompopos son parientes de las hormigas y lo que nosotros conocemos como zompopo de mayo son las reinas de los zompopos come hojas, ¿verdad? Todos hemos visto los caminitos de hojas que llevan las hormigas, ¿verdad? Entonces, los zompopos de mayo que nos comemos es en una época cuando las reinas se reproducen y tienen más reinas para propagar los hormigueros, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esta foto es que podemos ver 2 cosas. Aquí hay hormigas obreras y hay hormigas soldados, que son mucho más grandes para proteger, ¿verdad? La comida. Pero, bueno, esta obviamente va cargando la hoja. ¿Pero qué están haciendo estas 2 aquí arriba? La respuesta no se sabe exactamente. No hay pruebas. Pero hay una teoría en el cual, fíjense que hay unas moscas muy pequeñitas que son muy listas que atacan a las larvas de las hormigas. Entonces, lo que hacen estas moscas es que se paran en la hoja que llevan los zompopos, les ponen unos huevos y cuando el zompopo mete la hoja a su casa, a su zompopero, ya va infectada con las moscas. Entonces, nacen las moscas y se alimentan de las larvas de las hormigas, de los zompopos, ¿verdad? Es una forma muy, bueno, muy inteligente, digámoslo así, aunque es un término muy centrado en la visión humana. Pero estas hormigas lo que van haciendo es cuidando que las moscas no se paren en la comida, en su hoja. Y a propósito, ¿ustedes saben para qué llevan hojas a su casa las zompopos? Muchos piensan que es para comerse las hojas, las guardan para comérselas, pero no, los zompopos no comen hojas. Vamos incluyendo. Es para cultivar el hongo que ellos cultivan para su alimentación. Exactamente. Ellas lo que comen principalmente son hongos y cultivan los hongos, ¿verdad? Bueno, seguimos con la siguiente foto. Es una mariposa búho. Esta es una mariposa diurna y aquí la vemos durmiendo de noche bajo de una hoja. Y tiene estas marcas de ojo precisamente para confundir a los depredadores con, bueno, esto no es una mariposa rica y sabrosa, es un tecolote grandote que se puede defender, entonces mejor si no me molestan. Aquí tenemos, bueno, es obvio porque se miran, pero ¿alguien ha visto hormigas haciendo nidos?
Esta foto va para enseñarnos que los insectos son muy diversos y a pesar de que nosotros sabemos que todas las hormigas hacen hormigueros en el suelo, pues hay siempre excepciones, como les decía al principio. Estas hacen un como capullo o como un nido de pájaro, un nido de avispas y están sobre los árboles. Vamos a ver aquí qué está pasando. Hay una avispa y hay una araña, que no es tarántula. Es de la familia Licosidae, que son como las que hay en Europa, confundidas con las tarántulas. Pero lo importante aquí es que esta es la avispa cazadora de arañas. ¿Alguien sabe por qué hace esto? ¿No han escuchado para qué hace esto a propósito, este género de avispas se llama Pepsis, como el agua gaseosa, solo que en plural, es una avispa Pepsis. Aquí dice mi esposa que es para poner los huevos dentro de la araña. Exactamente, Que fíjense. nazcan los demás. Cabal, exacto. Muchos piensan que es para comerse la araña, pero no. Lo que hace es que ni la mata tampoco. Lo que hace es que la paraliza, la anestesia. Entonces esta araña está viva. Y la avispa lo que hace es que la entierra viva, ¿verdad? Entonces la araña no se puede mover, no se puede escapar, no puede pedir ayuda, no puede hacer nada más que servir el propósito de la avispa. Y entonces la avispa lo mete entre un hoyo y le pone un huevito a la araña, ¿verdad? Y después cierra la madriguera. Y entonces nace la pequeña avispa y se alimenta de una araña viva. Eso quiere decir que tiene alimento fresco, ¿verdad? No necesita refrigeradora. La araña está viva, no se descompone y ella se la va comiendo poquito a poco hasta que es una avispa grandota y se va a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Quién me dice qué tipo de animal es este? ¿Qué tipo de insecto? Parece la que les dicen polillas o no, esas de la noche. Ajá, sí. Bueno, pero si se fijan, tienen los mismos colores que la avispa. Entonces, esta mariposa nocturna, o palomía, como les dicen comúnmente, tiene los mismos patrones de colores que la avispa para aparentar ser peligrosa, ¿verdad? Esas avispas Pepsis pican muy duro. Entonces, si yo parezco una avispa Pepsis, nadie me va a molestar, ¿verdad? Y aprovechando el comentario, yo quería decirles que sí, polilla es el nombre común que les dicen en España, sobre todo. Es muy común el nombre polilla. Pero yo siempre recomiendo que en Guatemala le llamemos palomilla, porque polilla en Guatemala también se refiere a las termitas, ¿verdad? Las que se comen la madera. Entonces, para poder tener una diferenciación, yo les llamo polillas a las termitas y palomillas a las mariposas nocturnas. Ahora, teniendo en cuenta este ejemplo de mimetismo, ¿qué me pueden decir de esta otra foto? Mismo mimetismo, pero ¿qué es este animal? Un escarabajo. Un ortóptero, perdón. Exactamente, es una esperanza. Pero ella no es verde como todas las esperanzas. Ella está mimetizando a la avispa, ¿verdad? Entonces, la avispa es un grupo peligroso, ¿no? Porque pican. Pero además hay un montón de insectos que se aprovechan de eso y se disfrazan de peligroso, ¿verdad? Aquí pueden ver la característica de los ortópteros, que son las patas especializadas para saltar, ¿verdad? Es una esperanza. Esta esperanza es completamente inofensiva, come hojitas y se aprovecha de su color. Incluso fíjense que hay chinches también, las chinches asesinas que depredan a otros insectos. También hay con estos patrones de colores y hay muchos otros insectos que se aprovechan de
de esta forma de defenderse. Una pregunta, a mí me habían dicho que esperanzas eran las verdes, pero entonces, ¿qué diferencia entre una esperanza, saltamonte, langosta, grillo? ¿Son de la misma familia, pero alguna particularidad entre los nombres o son sinónimos? Sí, fíjese que hay un grave problema en el idioma español, en que no están bien diferenciados los nombres comunes. Por ejemplo, lo que hablamos de las polillas y las palomías, ¿verdad? No hay un sistema como en inglés. En inglés está, cuando a usted le dicen cualquier nombre en inglés, un nombre común, es exactamente una especie, ¿verdad? No hay confusión. Pero en nuestro idioma no hay un sistema establecido. Entonces, básicamente, usted me está mencionando todos los ortópteros, ¿verdad? Los ortópteros son los que se caracterizan por tener las patas largas para saltar. Y los ortópteros incluyen las esperanzas, que normalmente son verdes, pero como les dije también, todos los insectos tienen excepciones, ¿verdad? Entonces, la esperanza que habíamos visto antes, la voy a retroceder. Esta es una esperanza café. Y podemos ver que su característica son las antenas. Son muy largas. Cuando miren una esperanza que tiene las antenas bien largas, es una esperanza de verdad. Aquí podemos ver que esta también tiene las antenas bien largas, ¿verdad? Y se alimentan de hojas. También hay excepciones. Pero comparado con los grillos son los que andan en el suelo y hacen cri-cri, tienen las antenas cortitas, ¿verdad? Entonces, los grillos y las esperanzas no se nos pueden confundir. Y los saltamontes son otros que tienen antenas cortas, pero también andan saltando, no están en el suelo, como los grillos, están en los arbustos, como las esperanzas, pero tienen antenas cortas. Y así hay varias familias de ortópteros que no tienen un nombre muy adecuado en español. Entonces, es más fácil decirles saltamontes, ¿verdad? Pero no está bien definido, no es claro. A ver, ¿qué miramos aquí? ¿Quién tiene idea? ¿Qué animal es este? Es una libélula. ¿Estamos muy cerca? Odonata, no. Un caballito del Sí. diablo. Exactamente. Miren, los odonata, que son las libélulas y caballitos del diablo, se diferencian porque las libélulas cuando se paran con las alas abiertas. Esto es un caballito del diablo porque no se aprecia bien, pero sí vemos que las alas las tiene cerradas, ¿verdad? Son dos grupos diferentes de odonatas, pero tienen hábitos muy diferentes. Las libélulas, por ejemplo, van cazando mosquitos u otros insectos mientras van en vuelo. Pero esta especie de caballito del diablo en especial, yo se las pongo porque pueden ver que se está comiendo una araña, ¿verdad? Entonces, este grupo de caballitos del diablo tienen un comportamiento muy especial. Ellos vuelan como helicóptero, muy despacito, pero con un vuelo muy preciso. Entonces, lo que hacen es que buscan una telaraña. Y cuando encuentran la telaraña, se acercan muy despacito, volando puro helicóptero. Se ponen enfrente de la telaraña y agarran la araña, ¿verdad? Ahora aquí no se puede apreciar, pero esto es una larva de un escarabajo, en especial de un escarabajo del grupo de los pasálidos. Y lo que yo les quiero enseñar es que se miren el primer par de patas normales y el tercer par de patas está modificado. Y aquí sí pueden ver, esta otra pata tiene unas partes rugosas con cierta textura. Y lo que hacen es que lo usan para producir sonido. Entonces, estos escarabajos son de los pocos, muy pocos ejemplos de insectos que son sociales. Más bien subsociales, ¿verdad? Las abejas es un buen ejemplo. Las avispas es otro ejemplo. Pero dentro de los escarabajos casi no hay ejemplos, excepto estos. Entonces, normalmente los escarabajos ponen huevos y se van. O sea, los adultos nunca miran a sus crías, no los educan, nada. Simplemente los dejan y los dejan a su suerte. Y tienen una estrategia de reproducción en el cual ponen cientos de huevos
con tal de que se logren unos 3, 4 hijos, ¿verdad? Al contrario de una estrategia como tienen estos, en que una pareja solo tiene 3 o 4 hijos, pero los cuidan. Y no solo los cuidan, sino tienen mecanismos de comunicación. Básicamente se hablan entre sí. A ver, hablando de los ortópteros, según lo que hablamos, ¿qué es este que está aquí? Un grillo. Eso no está en el suelo. ¿Y cómo tiene las antenas? Muy largas. Y además atrapa a una chichara, ¿no? Esto es para ilustrar la diversidad y las excepciones que causan los insectos. Entonces, antenas largas y está sobre un árbol. Es una esperanza, ¿verdad? Otra característica de las esperanzas es que tienen las alas dobladas como carpa, o sea, planas, una a la par de la otra. Otros órdenes las tienen planas sobre el abdomen. Pero bueno, dijimos que todas las esperanzas eran herbívoras, excepto esto. Esta es carnívora, ¿verdad? Y además, excepcionalmente, también tiene unos colores preciosos. ¿Sí? ¿Para qué tendrá esta su rayita amarilla aquí y una negra? Tiene un antifaz azul y la cara roja. Esta también es de Izabal. Y, chica, uno la agarra y lo agarra a mordidas a uno. Le muerde 10 veces antes de que uno logre soltarla. Es completamente muy brava, ¿verdad? Es una excepción a las esperanzas. Y con lo lindo, ¿verdad? Normalmente las esperanzas son verdes. Aquí tenemos una mariposa nocturna o palomía. Lo interesante de esta, aparte de sus colorcitos bonitos, son estos pelos bien largos que tienen aquí. Y yo no conozco una explicación que sea fundamentada sobre el porqué de esto. A mí se me hace que pueden ser irritantes, por ejemplo. Si uno la molesta, los pelos se vuelan y uno los huele, puede ser irritante. O pueden servir como un mecanismo de aviso temprano. Si un pájaro se acerca y ellos pueden sentir las vibraciones o el movimiento de aire o el pico acercándose, puede irse, ¿verdad? Solo son puras hipótesis. Aquí tenemos otro torito. Los toritos son especialistas en camuflarse, ¿verdad? Como podemos ver, aquí están sus aras membranosas, sus ojitos y sus 3 pares de patas. Pero miren esta protuberancia que tiene aquí. Hay unos que parecen espinas, hay otros que parecen basura. Hay muchos tipos. A ver, este es otro ejemplo muy interesante. No es insecto, pero ¿alguien tiene una idea de qué está haciendo esta araña? ¿O alguien la ha visto? Muy larga. Sí, es muy larga y está haciendo su tela, pero tiene un comportamiento súper especial esta araña. ¿Qué piensan que va a pasar con esa tela? ¿La está haciendo pura araña normal, que está la tela por ahí tejida entre unas ramas o algo? ¿Dónde está la tela? Solo entre sus patas. ¿Por qué? Esta araña está tejiendo, no está tejiendo una telaraña como en el sentido tradicional, está tejiendo una atarraya. Esta araña agarra su atarraya y va a perseguir los insectos. Y les tira la atarraya encima y se los come. Otra araña. ¿Qué está comiendo esta araña? Se está comiendo otra araña, ¿verdad? Entonces, las arañas son muy beneficiosas, aunque mucha gente las mata, ¿verdad? Pero son de los principales consumidores de otros insectos que pueden ser dañinos, incluso de otras arañas que puedan ser dañinas o que nosotros pensamos que puedan ser dañinas, ¿verdad? Lo único es que son feitas, pero ni modo, no es su culpa.
Aquí tenemos un escarabajo que también tiene un mecanismo muy interesante, ¿verdad? Seguro los han visto, los han oído. Tiene un comportamiento en el cual saltan. ¿Por qué tienen este mecanismo? ¿Alguien los ha visto saltando? ¿Alguien ha oído, por ejemplo, en Izabal o en la costa, unos animalitos que echan luz de noche que les llaman cucayos? Pues Bueno. todo lo que da luz siempre creo que son luciérnagas. Exactamente. Fíjense que se diferencian porque las luciérnagas emiten luz en su abdomen aquí, en los últimos segmentos. Pero hay unos de esta familia que tienen dos manchas lumínicas aquí en el tórax y vuelan de noche. Entonces uno los confunde con luciérnagas, pero si uno los llega a atrapar son estos escarabajos, ¿verdad? Generalmente alumbran mucho más estos. Algunas especies tienen una luz también aquí que les sirve para aterrizar, alumbran para abajo y cabal ven dónde aterrizan. Bueno, pero lo que caracteriza a esta familia es que tienen este pico, que si se fijan está en el tórax y se mete en esta otra sección que ya es de la parte, es la parte del tórax también, pero la parte que se llama mesotórax, que es la parte esta de en medio. Y fíjense que son muy planos, como se fijan. Entonces, cuando quedan al revés, como está con las patas para arriba, no se pueden dar vuelta por sí solos. Entonces, han desarrollado este mecanismo que encaja. Y al hacer ellos cierto tipo de fuerza, ¡pum!, rebotan y saltan. Y bueno, ya caen al derecho, ¿verdad? Es un mecanismo para darse vuelta. Tengo una pregunta, disculpe. ¿Estos Cuéntame. escarabajos entonces no son de la misma familia que... Creo que no me oyó. Perdón, ya no te escuché la última parte de la pregunta. Que si son de la misma familia, ¿que qué? Que las luciérnagas. Ajá. Sí, o si no Mira, pregunta. sí, son del mismo orden, el orden Coleóptera, que se Ajá. caracterizan por sus alas escudo. Pero dentro del orden Coleóptera hay muchísimas familias, muchas, no sé ni cuántas son, ¿verdad? Algunos se caracterizan por las cosas que hemos visto, pero estos se caracterizan por esta proyección que tienen aquí para saltar, ¿verdad? Sí son diferentes de las luciérnagas. Gracias. Sí, Yo también venga. tengo una duda, ahora que mencionó sobre alumbrar en la noche, ¿son pocos los insectos que realmente emiten luz o son muchos? Pregunto porque ayer cabal estaba en el río aquí de mi reserva y vi como dos lucecitas bien pequeñas en el río. Ajá. Y no sé de qué serían, porque luciérnagas definitivamente no eran, pero eso sí nunca lo había visto. Ajá, muy interesante. Fíjense que sí, son muy pocos los insectos que tienen bioluminiscencia. Las luciérnagas son unos, estos son otros, los cucayos estos, que en Costa Rica le llaman taxis, porque uno los puede ver en el piso con sus dos lucecitas caminando así por el suelo. Las personas de Izabal seguro las han visto. Entonces parece un carrito chiquitito que va caminando con sus dos lucecitas, ¿verdad? Esos son otros. Y aquí en Guatemala tenemos otro tercer tipo de insectos bioluminiscentes que se llaman fengódidos. Las larvas de los fengódidos son bioluminiscentes. Entonces son como un gusano, ¿no? Pero andan en el suelo, sobre todo muy cerca de las fuentes de agua. Y tienen un par de lucecitas. Pero la próxima vez que lo vea, haga un experimento. Tóquelo. No pican ni nada. Solo toca o con la mano o con un palito o algo sin lastimarlo. Y hay unos de estos que tienen luces por todo el cuerpo. Luces amarillas y azules. Y cuando se sienten amenazados, prenden todas las luces y parecen un arbolito de Navidad diminuto. Son muy lindos. ¿Verdad? Gracias, Son qué interesante. fengódidos. Muy interesante. Y los fengódidos, los machos se caracterizan por tener unas antenas peludas muy grandotas y las hembras se caracterizan porque siempre tienen la forma inmadura, ¿verdad? Nunca tienen metamorfosis para llegar a tener alas. Siempre parecen gusanos. Por eso es que los ve en el suelo.
Bueno, miren esta. A ver, otra vez. Antenas largas y, bueno, aquí no se mira que está en un arbusto, pero sí, está sobre un arbusto. ¿Qué es? Una esperanza. Exactamente, es otra esperanza. Pero miren el mimetismo. Esta se mantiene entre los líquenes y entre el musgo. ¿Qué pájaro va a encontrar este animalito? Es una maravilla completamente. ¿Cómo desarrolló esas espinas, esos patrones? Miren, las venas tienen blanco y hay verde y hay... Miren, la cara tiene rayas como líquen. Es una maravilla de camuflaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué es este otro animalito? Este sí no es esperanza. ¿Qué es este animalito y qué tiene de especial? Claudia sabe, ¿verdad? Pero no vamos a Yo empezar. acabo de descubrirlo, pero mejor dejarlo ahí que participe. Ajá. Es otra especie, eso sí. A ver, Parece un líquen, así, hongo o algo así, solo por las patas diría uno que es un insecto, pero... exacto. Miren, esta es una familia pariente de las chinches, pariente de las chicharras. Es más pariente de la chicharra. Pero lo interesante es que está cubierto con cera. Esto blanco es cera. Esto amarillo es cera. Miren, y está todo chorreado de cera. Entonces, si uno lo lavara, quedaría un animalito, pues que no pareciera que tuviera pelos. Entonces tiene estos órganos en todo el cuerpo que producen cera. ¿Alguien tiene alguna idea para qué quiere un animal llenarse de cera? Para no ser digerible, tal vez por los demás predadores de él. Sí, es una estrategia de defensa, pero va un poquito más allá. Porque si el pájaro lo muerde y se lo traga, a este animalito ya no le sirvió de nada su mecanismo de defensa. Para no ¿Verdad? deshidratar. No creo, sobre todo porque en nuestros medios los bosques donde viven no son tan áridos como para que ellos tengan ese problema. Es un mecanismo de defensa, pero va un paso más allá. Un pájaro viene y la trata de morder y se va a agarrar la cera y nomás sienta que se tiene la boca toda pegajosa y chiclosa de cera, va a se va a preocupar por eso y no por el insecto. Entonces lo más probable es que este insecto escape, ¿verdad? Escape y pues sobreviva. Y así es como funciona la evolución. Imagínense que hay unos individuos que producen más cera que otros, pero los individuos que no producen mucha cera tienen más probabilidades de que un pájaro se los coma. Los individuos que tienen mucha cera tienen mucha más probabilidad de encontrar una pareja que también tenga mucha cera, reproducirse y obviamente las probabilidades de que tengan hijos con mucha cera se va incrementando con cada generación. Y así es como llegamos a ver estas chicharras con tanta cera que es muy exitoso su sistema de defensa. Aquí tenemos otro torito, solo para enseñarles otra forma. Estos tienen no sé qué imitarán o qué, pero ciertamente no parecen un insecto comestible. Esta foto me parece peculiar porque tenemos una pequeña mariposita y una avispa que se encontraron de frente en la flor y están como, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Ahora, esta mariposa y esta son parientes, pero este tiene un mecanismo de defensa muy interesante. ¿Alguien quiere adivinar cómo se defiende? Ciertamente no está tratando de aparentar ser una hoja y esconderse. Tiene colores que la hacen resaltar. Como que si imitara su cara, no sé, que está viendo por todos lados. Exactamente. Miren, tiene una mancha roja aquí, pero también aquí. Aquí tiene las antenas verdaderas, pero aquí tiene antenas falsas. Entonces, aquí está la cabeza, muy vulnerable, el tórax y el abdomen llega como por aquí. Pero entonces un pájaro va a pensar que aquí está el ojo y que aquí están las antenas y si logra picar
le va a picar la parte de atrás de las alas, que pues simplemente no le pasa nada a la mariposa, pierde un pedazo de sus alas, pero no pierde una parte vital. Y la mariposa puede escapar. ¿Se acuerdan el gusano que vimos al principio que tenía la piel transparente? Esta es la misma especie, pero este es un gusano normal. Aquí lo que yo quiero transmitirles es que él está haciendo algo muy interesante y funciona de una manera que a mí no se me ocurre cómo es que estos insectos agarraron ese comportamiento. Entonces seguro han visto estas plantas muy comunes en los jardines que le llaman bijau, o cómo es otro nombre que le dan. Dan flores muy grandes, amarillas o anaranjadas, y las hojas son como de banano así. Bueno, cuando ustedes vean esas plantas, miren si tiene algunas hojas dobladas. Entonces, y si abren esa hoja doblada, lo que van a encontrar adentro va a ser uno de estos gusanos, ¿verdad? Ellos son muy sabrosos y lo que hacen es que doblan la hoja y se esconden adentro para esconderse de los pájaros. Y se van comiendo la hoja poco a poco desde adentro de su casa. Pero lo interesante es el mecanismo, cómo lo hacen, porque no tienen manos. ¿Cómo agarran la hoja y la van doblando para hacer una casa? Es muy difícil. Pero miren, lo que sí puede hacer es hacer un hilo de seda. ¿Sí? Entonces, echa seda en una orilla de la hoja y aquí pueden ver que ya hay un hilo que viene hasta aquí, igual que como hizo aquí, ¿verdad? Entonces lo hace varias veces hasta que queda este cordón de seda. Y lo hace varias veces. Aquí podemos ver otra foto. Ahora, ¿cómo se cierra la hoja? Fíjense que la seda tiene una característica especial en que cuando está fresca, está así. Pero cuando se va secando, porque es líquida, se va apretando como que fuera un elástico. Entonces, entre más seca, se va cerrando. Entonces, miren, esta es la primera costura que hizo y ya jaló la hoja, la costura, ¿verdad? Dobló la hoja. Ahora, este se va a empezar a secar y ya va jalando la hoja. Y después se va a secar esta y jala la hoja, ¿verdad? Y así poco a poco va poniendo más seda hasta que se va secando y va jalando la hoja hasta que queda dentro de una casita, escondido. ¿Cómo averiguaron los gusanos que eso podía hacerse? Sí, tiene que ser una obra divina, ¿verdad? Esta mariposa nocturna tiene estas manchas así. Y lo interesante es que es muy grande, ocurre en Izabal y Petén, pero cuando vuela parece un murciélago por las manchas, vuela muy rápido. Y entonces uno cuando la mira dice, ahí va un murciélago, ¿verdad? Entonces lo conocen como la mariposa nocturna murciélago. Y pues si parece murciélago, obviamente no, si soy pájaro no voy a querer atacarla, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa. Aquí podemos ver la cara de un escarabajo longicornio, un cerambícido. No sé si los han visto, pero son muy, muy conocidos, tienen las patas muy grandes y todo. Aquí podemos ver sus mandíbulas y sus ojos compuestos. ¿Alguien ha visto estas? Muy comúnmente conocidas. ¿Perdón? Similares a esas, sí. ¿Se acuerdan la que tenía bastante cera que vimos antes? Es de la misma familia. Son de la familia Fulgoride. Esta es una especie que emite cera. Aquí se puede ver lo blanquito, pero no tiene la funcionalidad de defensa como la otra. En este caso tal vez sí podría ser para desecación, porque vive, por ejemplo, esta foto es de Petén, donde sí hace mucho calor. Y también estas mismas también hay en la costa sur, donde hay mucho calor, ¿verdad? Entonces, este animalito tiene muchas cosas interesantes. La cera es la mínima de ellas. Una es que tiene estas alas con ojos para aparentar ser un pájaro o un mamífero, ¿verdad? Primer mecanismo de defensa.
Pero también tiene un mecanismo muy interesante. Y esto, de nuevo, es una hipótesis porque no se ha comprobado. Fíjense que el ojo es esta bolita café que está aquí, miren, chiquitita. Y pueden ver que tiene en esta protuberancia que tiene aquí, tiene como una boca de cocodrilo, miren, un ojo y como boca de cocodrilo. Entonces tiene otro mecanismo de defensa que es de aparentar ser una lagartija o qué sé yo. Pero lo interesante es esta protuberancia de la cabeza. Está hueca, no hay nada adentro, ¿verdad? Comúnmente les llaman machacas. Y la teoría es que usan esto como un gran tímpano. Ellas vibran y con esto pueden recibir las vibraciones que emiten sus compañeros o las hembras para comunicarse. No se sabe. Es un animal muy extraño. Y que a propósito también tiene su leyenda en Petén, ¿verdad? Según la leyenda que la usan los jóvenes, los muchachos, y dice la leyenda que si a un hombre lo pica este animal, necesita tener relaciones muy pronto, porque si no, se muere. Entonces, así es una excusa que usan, digamos, los patojos jóvenes, ¿verdad? Cuando se andan buscando su machaca para ver si tienen suerte. Por supuesto, este animalito es completamente inofensivo, no hace nada. Aquí tenemos una mariposa nocturna bonita, solo para mostrar las iridiscencias que tienen sus escamas azules. También tiene el mecanismo de defensa del ojo, pero no es un ojo completamente formado, simplemente abre las alas y pretende espantar a algún pájaro o algo con la sorpresa. Perdón, ya nos pasamos de la hora. Si alguien tiene alguna pregunta última o algo, con gusto, si se tienen que ir también, ha sido un gusto poderlos tener conmigo. Yo tengo bastantes fotos y pues mientras haya alguien que quiera verlas y escucharlas, con gusto las sigo pasando, ¿verdad? No sé si Claudia o Juan tienen algún comentario. Mira, José, yo no he sentido el tiempo, la verdad, muy interesante tu plática, pero si alguien desea, por motivos de algún compromiso, salirse del grupo, pues de parte de Reservas les agradecemos mucho su participación y por favor recuerden que hay membresías para que ustedes participen dentro de la asociación y hay voluntariado abierto. Sin embargo, los que quieran seguir continuando viendo estas maravillas y todas estas incertidumbres que uno tiene cuando ve los insectos, pues podemos continuar, ¿verdad? Yo aprovecho a hacer dos preguntas, aunque voy a continuar, pero ahorita que se abrió un poquito. La primera es que hay un dicho que dicen que los escarabajos vuelan porque nadie les ha dicho que no pueden volar. Uno, ¿eso qué tan cierto es? Porque dicen que no están diseñados para eso, o sea, sí vuelan a lo loco, pero vuelan. Y lo otro es que las palomillas de la noche ya nacen con un color específico o sí se camuflajan de acuerdo a donde están, o sea, sí tienen la habilidad de cambiar de color o su color es estable siempre desde que nacen hasta que mueren. Gracias. Sí, vamos poco a poco con respecto a los escarabajos. Fíjense que no se puede generalizar, o sea, decir los escarabajos no están diseñados para volar. Eso es generalizar. Miren, hay más de 400,000 especies de escarabajos, de coleópteros, ¿verdad? Entonces, tienen que haber de todo tipo. Especies que hacen que tu argumento sea cierto y muchas especies que hacen que tu argumento sea falso, ¿verdad? Por ejemplo, yo te puedo mencionar que hay unos escarabajos que se alimentan de frutas. Normalmente les dicen escarabajos fruteros. Fíjate que ellos tienen un vuelo tan preciso que vuelan mejor que las abejas. Vuelan más rápido, pueden aterrizar exactamente donde quieren y no se chocan con nada. Los escarabajos fruteros. Excelentes voladores. Entonces, en ese caso, la idea de que no están hechos para volar no muy encaja, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que esa aseveración sale
de que muchos escarabajos vuelan con el único objetivo de buscar pareja, ¿verdad? Entonces, ellos, su principal, digamos, preocupación no es volar bien, no necesitan volar bien. Lo que más necesitan es protección. Entonces son escarabajos que tienen una coraza muy grande, a veces tienen cachos muy grandes para defenderse o para pelearse con otros machos, porque el sexo es más importante que volar, ¿verdad? Por ejemplo, los escarabajos Hércules o los escarabajos elefantes, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, son muy pesados, muy acorazados, como un tanque. O sea, no puedes esperar que un tanque de combate pueda correr como un carro de carreras, ¿verdad? No, un tanque no está hecho para ser un carro de carreras, está hecho para defenderse, ¿verdad? Igual en los escarabajos estos pesados, están hechos para ser muy seguros, muy protegidos y ellos lo único que van a hacer para volar es levantar vuelo y caer en otro lugar muy cerca para ver si encuentra una hembra, ¿verdad? Tiene un mecanismo del olfato muy fino, no tiene que ser muy preciso, caminan muy bien, son muy fuertes, ¿verdad? Si necesitan pasar a través de un tronco podrido para encontrar la hembra, lo hacen, ¿verdad? O sea, el vuelo es secundario. Más que todo el vuelo es para dispersión de las hembras para lugares para poner huevos, ¿verdad? Así es como la especie incrementa su rango y busca nuevos lugares, ¿verdad? Entonces el vuelo realmente no es importante para ellos. Y otra cuestión es que cuando las personas se pueden dar esa idea de que los escarabajos no vuelan bien, es cuando miran un escarabajo que llega, por ejemplo, se entra a la casa porque fue atraído por una luz. Entonces el escarabajo se va a andar chocando con todo y va a parecer que su vuelo es muy tonto por el hecho de que está siendo completamente cegado y su visión, su sistema de navegación, todo está siendo interferido por la luz, ¿verdad? ¿Y por qué los atrae la luz? Bueno, esa es otra cuestión que tiene muchas teorías e hipótesis, pero no se sabe a ciencia cierta. Una teoría dice que ellos vuelan, usan los puntos de luz como referencia para volar, ¿verdad? Entonces imagínate que tienes la luna y para volar en línea recta la luna siempre tiene que estar en el mismo ángulo, ¿cierto? Si tú vas volando recto, la luna siempre va a parecer que la luna no se mueve, siempre está en el mismo lugar. Pero entonces una bombilla que parece una luna, pero es artificial, pero los insectos no lo saben. Entonces, si tú estás, para que la bombilla se quede, como está tan cerca, para que se quede en el mismo lugar relativamente, tú tienes que volar en círculo, ¿sí? Tienes que tener ese ángulo para que la luna no cambie de lugar relativamente a tu sistema de navegación, ¿verdad? Entonces el insecto empieza a volar en círculos y obviamente con una tendencia hacia ir adelante que lo hace acercarse cada vez más a la fuente de luz, ¿verdad? Entonces, en todo caso, cuando hay una fuente de luz que no es natural, todo el sistema de navegación del insecto se hace un desastre, ¿verdad? Es como que imagínate que te ponen a ti a cruzar un laberinto, pero te tapan los ojos, ¿verdad? Entonces también alguien podría pensar que tú no estás diseñado para caminar porque te estás chocando con todo. Simplemente interfirieron con tu sistema que utilizas para navegar. Igual le pasa a los pobres insectos, ¿verdad? Entonces son varios factores mezclados. Con respecto, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón, ya se me olvidó. Sobre si las polillas nacen y mueren con el mismo color, o sea, las palomillas, o sí. si mantienen tienen la capacidad de camuflaje. Lo pregunto Cierto. porque a veces las veo en ciertos lugares donde es impresionante que tienen el mismo color de donde se pusieron. Entonces... Exacto. Sí, mira, hasta donde yo sé, no existe camaleonismo, digámosle así, cambios de colores como tienen los camaleones o los pulpos o las sepias, no existen las mariposas, ¿verdad? Ellas nacen con un color y ese es su color, ¿verdad? Y la mamá es igual y los hijos van a ser iguales. Lo que sí pasa es que hay tantas especies que hay de todos colores, ¿verdad? Entonces tú puedes ver una que es roja y después puedes ver una que es café y aunque son especies diferentes uno puede pensar que es la misma pero de otro color, ¿verdad? Y cada una pues como que ya sabe en dónde se tiene que ir a parar,
¿verdad? Porque si una mariposa café se va a parar en una pared blanca, se la come un pájaro. O sea, ellos como que ya saben de qué color son y ahí se van a parar. Para eso sirve su camuflaje, ¿verdad? Pero no cambia de color cuando se para en un árbol diferente, más bien, ¿verdad? Gracias. Sí, de nada. Bueno, ahora con respecto a esta foto, es un gusano de una mariposa esfinge. Es un gusano muy grande, más grande que un dedo pulgar, más grueso que un dedo pulgar puede ser, y el doble de largo que un dedo pulgar. Es un gusano muy grande. Y aquí, bueno, yo le tomé la foto porque me parece muy lindo, ¿verdad? Con estas sus espinitas amarillas y los patrones, tiene moradito, blanco, verde y su colita con esos puntos negros. Pero para defenderse, él está tratando de aparentar que es peligroso por sus espinas y que tal vez pueda picar con la cola. Pero este gusano es completamente inofensivo y si un pájaro se lo fuera a comer es muy, muy comestible, muy sabroso, ¿verdad? Y muy grande, mucha comida. Aquí tenemos un ejemplo de una araña comiéndose una mosca, ¿verdad? De nuevo las arañas. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 ojos. Puedo apreciar yo. Las arañas normalmente tienen 8 ojos, ¿verdad? Hay unas que tienen 6 y varía, pero normalmente son 8. En contraste con los insectos. ¿Qué animalito es este? ¿Avispa? Avispa. Sí, parece avispa, pero solo tiene un par de alas, o sea, 2 alas. Es una mosca. Entonces la lección aquí es que cuando uno piensa en mosca, uno piensa en esas cosas horribles y espantosas que se paran en la basura y después se paran en la comida de uno. Pero la verdad es que las moscas son miles de especies. Hay de todo. Unas poquitas son sucias, pero la mayoría muchas se alimentan de flores como esta, ¿verdad? Y como no son inofensivas, no pican como las avispas, pues de alguna forma tienen que aparentar ser una avispa o algo peligroso, ¿no? Para poderse proteger. Ahora otra vez, ¿qué es este animalito? Siempre una mosca, ¿no? Esta es otra mosca, muy bien. Pero esta mosca, si se fijan, tiene un cafecito anaranjadito y tiene rayas amarillas en el abdomen. ¿Para qué? Parece abeja. Exactamente. Aparentan ser abejas para aparentar que pican y de hecho no ser comidas, ¿verdad? Estas se llaman moscas de flor. Es la familia Syrphidae, que se caracteriza por tener una vena aquí que no sirve de nada. Es una vena espuria. Es una, no sé cuál es su función, pero no es una vena, ¿verdad? Aquí hay otro animalito que engaña. ¿Qué animalito será este? La primera cosa que nos debe de resaltar es que no se le miran las alas. Entonces, obviamente nos está tratando de engañar. O sea, está tratando de aparentar algo que no es. Esta es una palomía, es una mariposa nocturna. Las mariposas hembras de esta especie no tienen alas. Ellas no necesitan moverse mucho. Aquí podemos ver sus ojitos y sus antenas, ¿verdad? Y aquí podemos ver su capullo. De aquí nació. Y aquí hay un conglomerado de capullos, ¿verdad? Como las hembras no pueden volar, esta hembra va a tener todos sus huevos en el mismo lugar, en el mismo árbol, y así van a ser todas otras, ¿verdad? Entonces tienden a hacer grandes poblaciones en un árbol. Ahora vean esta otra foto. Es el mismo conglomerado de capullos, pero visto desde otro ángulo y un poquito más allá en el árbol. Aquí podemos ver los gusanos que ya van a volverse capullo, crisálida y capullo. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué pasó?
Aquí se pueden ver como que hay muchos huevitos chiquitos adentro del capullo. Y cada hoyo de estos representa esto. Ella hizo un hoyo de estos. Estos se llaman parasitoides, ¿verdad? Son avispas que se dedican a parasitar, en este caso, a esta mariposa nocturna. Se alimentan de las larvas y son conocidos por ser controles biológicos, ¿verdad? Se alimentan de cosas que pueden ser plagas para el humano. Aquí hay otra avispa de la avispita. Aquí ella anda buscando a quién, dónde poner sus huevos. Y si se fijan, aquí tienen sus 3 patas, pero tienen esto que es el ovipositor. Esto lo meten de entre la maraña de pelos para buscar dónde está el mero animalito y poner su huevo. Aquí hay otra mantis. Pero esta mantis, bueno, la delata su forma triangular de la cabeza y sus patas raptoriales. Pero es de las que tiene camuflaje de hoja. O sea, si uno la mira del otro lado, parece una hoja. Para esconderse entre todas las hojas y atrapar a su presa sin que la vea. Aquí tenemos una mariposita que está polinizando una orquídea. Esto es en mi casa, aquí en la ciudad. Podemos ver todas las escamas, tiene alas transparentes, ¿verdad? Una mariposa muy bonita. Otro animalito. ¿Qué animalito es este? No es tan animalito. ¿Cuántas alas tiene? O debería de tener porque no se le pueden contar. Parece mucho como si fuera un díptero. Exacto, es una mosca. Es Es la horrible. mosca más grande que hay. Esa es mi mano. Se pueden imaginar que es casi más gruesa que mi dedo, ¿verdad? Es una mosca muy grande que pertenece a una familia que se llama Pantoftalmidae, ¿verdad? Son las moscas más grandes que hay. Y aquí viene lo interesante. Esta es una exuvia. La exuvia es como lo que hablábamos de la chicharra, lo que deja la chicharra, la piel. Entonces, esta es la exuvia de esta mosca. De aquí nació y se fue volando. Pero aquí podemos ver que esto es madera. En inglés las conocen como timberflies. Estas moscas se alimentan de madera, muchas veces de árboles vivos, y parecen barrenos, ¿verdad? Esta madera es durísima. Sacar esta piel de la mosca me costó muchísimo porque no le entraba el machete en la madera. Pero la mosca sí se la puede comer, ¿verdad? Es su alimento. Y otra cosa interesante es que en este árbol habían cientos de estas exuvias. De aquí nacieron cientos de moscas, ¿verdad? Muy probablemente pueden matar el árbol estas moscas. Y era un árbol enorme. Aquí tenemos un gusano. Este gusano tiene un medio de protección que se llama osmeterio. Este es como la lengua, digamos, de uno, pero no es una lengua, pero la puedes sacar del cuerpo. Normalmente no se ve, está escondida. Pero cuando un pájaro la molesta, saca estas 2 protuberancias que se llama osmeterio. El osmeterio, en primer lugar, es de color brillante como para asustar al pájaro. Pero en segundo lugar, no sé si miran, pero aquí se puede ver una ligera gota. Este osmeterio tiene un químico que apesta a rayos. Nadie se lo quiere comer después de oler lo que sale, el olor que sale de aquí. Este es un gusano de una mariposa muy linda que come naranja. Este es un arbolito de naranja. Aquí podemos ver otro gusano de la misma familia. Aquí tiene su osmeterio. Este es rosado. Pero este tiene además otro método de camuflaje. También tiene ojos. Y si se fijan, esto parece la lengua de una serpiente, ¿verdad? Entonces, está tratando de defenderse con olor, pero también con la visión. Esto aparenta ser una culebra. Estas moscas son muy raras de verlas, pero creo que todos han escuchado de ellas. ¿Han escuchado de los colmoyotes?
Sí. El conmoyote es una larva de mosca que se mete dentro de la piel de una persona. Se alimenta de carne viva. Son los hijos de esta mosca. Pero resulta que esta mosca es bien grande y gorda. Entonces, ¿cuál es lo interesante de esta anécdota? Y es que, por ejemplo, yo nunca dejaría que esta mosca, siendo tan grande y gorda y fea, si quieren, se me pare encima. Entonces, ¿cómo pone ella los huevos para que coman carne viva? Perfora ¿Cómo la piel. hace? Se utiliza un zancudo, como que pone sus huevos en Exactamente, la cabeza del zancudo y ese es el vector. exactamente. Esta mosca se especializa en atrapar zancudas. Cuando atrapa una zancuda no la lastima, simplemente le pone un huevito encima de su abdomen y la deja ir. Y entonces un zancudo sí se para en la piel de cualquier persona y pues se baja la larvita y ya empieza a comerse a su víctima. ¿Alguien reconoce esta mosca? No. Bueno, entre los agricultores de papaya, esta mosca es muy famosa porque es la mosca de la papaya. Se reconoce por esta su trompita que tiene, pero el ovipositor no se confunde con ninguna otra mosca que hay aquí en Guatemala. Esto lo usa para meterla entre la papaya y poner sus huevitos. Un gusano. También con una coloración y una espina y una cosa muy extraña aquí que seguro espanta a los pájaros, ¿verdad? Parece peligroso, parece que pincha, parece un anzuelo, no sé. Pero si yo fuera pájaro no me le acerco. Por supuesto, completamente inofensivo. Se puede tocar y todo. Aquí está el amblipígido. Esta sí es una especie de Guatemala y en especial esta es una que hay en Zacapa. Aquí la podemos ver que está sobre un cactus. Aquí hay otro gusano de esfinge, pero tiene una peculiaridad. A ver si alguien la encuentra. ¿Qué hay de malo con ese gusano? ¿Qué problema tiene el pobre gusano? Uy, Alguien le puso como alguien la parasitó, ¿no? Exacto. Aquí están los huevos de una avispa o de mosca, no sé. Se los puso en la cabeza. Así que este gusano va a ser comida de mosca. Aquí hay una parejita de saltamontes. Hablamos de las características de los saltamontes. Bueno, tienen sus patas para saltar. Están sobre los arbustos, pero a diferencia de las, ¿cómo se llama? Esperanzas, sus antenas son cortas y gruesas. Ahora, esta familia en especial se caracteriza porque además no tiene alas. Siempre el macho es bien coloridito como un payasito. Y otra cosa interesante de esta foto, que la tomé cerca de Cuilco, en Huehuetenango, es que esta especie no tiene nombre, es una especie desconocida para la ciencia. Ahora aquí hay una libélula. ¿Se acuerdan? Las libélulas tienen las alas abiertas cuando se posan, en contraste con los caballitos del diablo que las tienen cerradas. Esta en particular es una libélula que me parece muy, muy linda. Esta viene de Zacapa también, del Progreso, ahí por el rancho. Esta es otra mariposita muy interesante. Y aparte de que es muy linda, tiene colores muy especiales. Se llama Euciane celina. Es muy peculiar porque su rango de distribución es muy limitado. Esta mariposa existe en el mundo solo en el volcán Atitlán. Por lo menos solo de ahí la hemos encontrado, ¿verdad? No se ha encontrado ni por Quetzaltenango, que es, digamos, la cordillera volcánica un poco más allá. No hay, ¿no? Nadie la ha encontrado.
ni se ha encontrado en el volcán de Agua, ni en el de Fuego, ni en el de Catenango, solo en el volcán Atitlán. Podría equivocarme, pero he visto una muy similar acá en Villa Canales, pero muy similar. Tendría que fotografiarla, volver a ver. Exacto. Y yo apuesto que es otra mariposa, porque el mimetismo está, pero es súper común entre los insectos, ¿verdad? Yo no sé qué tiene este patrón azul con blanco, pero hay muchas mariposas que tienen ese patrón. Esta es una mariposa nocturna, pero hay mariposas diurnas en Izabal que tienen este mismo patrón también, ¿verdad? Entonces, yo apuesto que es diferente, pero ciertamente muy interesante de poder ver una foto, porque pues todo eso que es mimetismo y todo a mí me parece fascinante, ¿verdad? Entonces, miren, esta mariposa pertenece a la familia de las mariposas tigre. Y tiene este género tiene una característica especial. Debajo de estas dos, aquí, no se mira, pero son como mechones de pelos, tiene dos glándulas. Y debajo de las glándulas, o sea, en las glándulas produce esta espuma. Toda esta espuma es tóxica, sabe feo, es horrible, huele feo. Entonces, esta es otra especie, ¿no? Del mismo género. Pero es para ilustrar esto, ¿verdad? Entonces, esta especie es muy interesante. A mí me encanta esta especie porque lleva mi nombre. Yo la descubrí y un especialista francés le puso mi nombre en mi honor, ¿verdad? Entonces, para mí es una especie muy especial. Es muy parecida a esta, pero tiene unas manchitas blancas y tiene rojito y tiene otros colorcitos, ¿verdad? Entonces es muy parecida, pero es diferente. Esta especie solo se conoce de Guatemala, pero sí la hemos encontrado, por ejemplo, en San Marcos, la hemos encontrado en Xela, hay en las Georginas, también hay hasta en el volcán de Agua, ¿verdad? Hay en Jalapa, en las montañas altas. Entonces, su distribución es muy reducida, pero nunca como esta especie. A ver, ¿quién me dice qué grupo de insectos es este? ¿Qué orden es? Formicide. Ah, tú dices que es de la familia de las hormigas. No, me equivoqué. Bueno, Creo que parece. esta leí hace poco que dicen que es avispa. Hasta yo en la casa vi una y hasta hacen un ruidito bastante curioso como avispita. Sí. Bueno, sí, es una avispa. O sea que es Es himenóptera. una... ¿Perdón? O sea, estábamos en himenóptera al menos. Sí, es el orden de las himenópteras, de las abejas, avispas y hormigas, pero esta avispa no tiene alas. En la hembra, el macho sí, pero la hembra se mantiene caminando sobre todo en lugares arenosos y es de la familia Mutilide, ¿verdad? Miren esta araña. Esta foto es muy especial porque se puede ver cómo sale toda la seda que está echando. Es un chorro. Uno se imagina que es un hilo para hacer su tela. Miren cuántos órganos de producción de seda tiene. Es un chorro, es una cortina que está echando para envolver a este saltamontes. Pero fíjense que la foto esta yo la considero única. Estaba la araña y la vi. Estaba muy tranquila sentada sobre su tela. Entonces, como está en la grama, yo me arrodillé para tomarle una foto. Pero cuando me arrodillé, ese pobre saltamontes se asustó, saltó y cayó en la tela. Pero yo, como ya me estaba agachando para tomarle la foto, fue una suerte increíble que yo ya estaba preparado para tomar la foto y tomé la foto en el instante exacto en que el saltamontes cayó ahí y empezó a envolverlo la araña, ¿verdad? O sea, ver esto en la naturaleza es súper difícil, ¿verdad? Sobre todo porque cuando uno se acerca a una telaraña, la araña se va rápido. En segundo lugar, si uno tiene la suerte de ver cabal cuando cae el saltamontes, esto pasa rapidísimo. O sea, uno tiene que tener mucha suerte para que esto pase, ¿verdad? Entonces, esta foto para mí es única, es especialísima.
Y esta es la última diapositiva donde les presento otra esperanza de las que imitan una hoja, ¿verdad? Sus antenas largas y delgadas, las antenas llegan muy lejos, no cabría en la foto. Sus patas de saltar. Y si se fijan aquí está como que se la hubiera mordisqueado un animal las alas. O sea, así es, su mimetismo es tan perfecto, ¿verdad? Así que yo les agradezco mucho por su atención. Cualquier pregunta, las escucho. Tal vez cuando uno ve un insecto o algo así extraño que uno no identifica, ¿dónde se puede enviar realmente para saber si es alguna nueva especie o si ya es conocida? Fíjense que esa es una de las preguntas del millón. Como son tantas especies de insectos, es muy difícil lograr obtener un nombre correcto. Entonces, hay especialistas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría identificar algunas familias de mariposas nocturnas, por ejemplo, los satúrnidos y los herévidos me gustan mucho, los esfíngidos también. Si ustedes me mandan una foto de cualquiera de esas familias, lo más probable es que yo les pueda decir qué especie. Igual si me mandan fotos de escarabajos coleópteros de la familia Scarabeide, es muy probable que yo también les pueda dar el nombre de la especie. Pero en Guatemala, por ejemplo, especialistas en insectos, habemos 3 o 4, ¿verdad? Entonces, mi colega Jack Schuster es especialista en pasálidos, otro grupo de escarabajos, y sabe mucho de otras cosas. Y mi otro colega Enio Cano sabe mucho de otros escarabajos, ¿verdad? Pero si una foto de una avispa, a menos que sea una cosa muy característica, es virtualmente casi imposible, ¿verdad? Yo cuando tengo estas fotos me toca investigar qué especialistas hay a nivel mundial, ¿verdad? ¿Quién trabaja con esperanzas? Hay un colombiano que trabaja con ortópteros, ¿verdad? Y así tiene que ir uno buscando especialistas en cada grupo para lograr tal vez tener una idea de qué especie es, ¿verdad? Otra cuestión es que en los insectos hay muchos que se parecen mucho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay que extraer órganos internos para analizarlos y poder saber exactamente qué especie es, porque externamente son muy parecidos. Entonces, identificar una especie es muy, muy, muy difícil y muchas veces hay gente que las identifica viendo fotos en internet, pero eso es algo completamente inadecuado y yo me opongo porque tiene que ser, de verdad, tiene que ser un especialista para poder identificar estas cosas, ¿verdad? Pájaros es mucho más fácil, pero ya vimos que especies de pájaros son muy poquitas, ¿verdad? Comparadas con insectos, están mucho mejor estudiadas. Entonces, pues hay que hacer el intento, ¿ver? Lo primero es tomarle la foto y enviarla a alguien, por ejemplo a mí, y ver si podemos partir de ahí. Gracias. No, aquí mi chiquitín, que también le encantan los insectos, dice que dijiste. Que Él va a ser especialista en insectos, dice que va a ser también especialista en insectos. y soy guardabosques. Excelente, buenísimo. Esa es la actitud, por ahí se empieza, ¿verdad? Fíjense que las personas que son entomólogos o que son biólogos en general, digamos, son personas que desde niños tienen ese interés, esa afición, ¿verdad? Muy difícil que alguien llegue a la U y diga, pues yo voy a ser biólogo. Es algo que se trae, ¿verdad? Algo, un amor, un cariño, una inquietud por conocer estas cositas, ¿verdad? Yo desde que tenía 6 años sabía que iba a estudiar insectos de grande, ¿verdad? O sea, así pasa. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Yo no tengo una pregunta, bueno, tendría 1000 preguntas, pero tengo más un agradecimiento y de casualidad en la vida. Yo soy bióloga y estoy en una reserva privada que está asociada a un colegio, entonces todo lo que dijo lo voy a usar 1000 veces con datos curiosos sobre invertebrados para todas mis niñas, pero a la vez mi hermana es diseñadora gráfica y es la diseñadora ahorita de reservas, entonces ella estaba conectada allá, yo estaba conectada acá y las dos estábamos como, ¿qué? ¿Cómo? Sí, no lo puedo creer. Y
sí pienso de que uno desde niño trae como ese sentido de tener como esa curiosidad hacia la naturaleza, pero mi hermana, que estudió diseño gráfico, no está nada relacionado con esto, ya con esta conferencia, o sea, las dos estábamos como, no lo puedo creer. Entonces pienso que es bien importante estos espacios donde hay unas conferencias que a uno lo envuelven. A mí me envolvió, claro, pero a ella también la envolvió totalmente. Creo que es bien importante que hayan más espacios donde se pueda hablar de estos temas, por ejemplo, de entomología, que lo conozca todo el mundo, porque ella está como, yo sé que en su cabeza ya tiene 1000 diseños basados específicamente en cómo son las especies. Y pienso que deberíamos como de aprovechar esa belleza natural que ya existe, pues, y solo hacerla como más pública y llevar estos datos científicos de 1000 maneras a la población en general. Entonces, la verdad es que yo lo quiero felicitar muchísimo. Si yo no hubiera estudiado biología, igual me hubiera enamorado de su conferencia, de sus datos curiosos, de sus fotos y lo disfrutamos mucho las dos, por eso estábamos compartiendo a cada rato mientras usted hablaba, porque ella está allá y yo acá y las dos lo mirábamos desde diferentes formas y ella decía como la simetría, el color, el arte, no sé qué. Y pues sí, o sea, el valor que tienen sus conferencias para el ámbito científico es grande, pero yo sí lo quisiera invitar a que tuviera como más charlas para el público en general, porque puede inspirar como a muchísimas carreras más y a muchísimas personas más, como para empezar a tomar en cuenta estos temas que al final, si todos tenemos como ese valor a la naturaleza, podemos como cambiar la sociedad en la que vivimos. Entonces era solo como un agradecimiento de mi parte y de mi hermana que está allá, porque sí nos gozamos su conferencia. Le agradezco mucho por sus palabras. Mira que yo además del amor que tengo por la naturaleza, también tengo la filosofía de que, o la idea de que en Guatemala lo que hace falta es educación ambiental, ¿verdad? Entonces yo tomo todas estas fotos, mi biblioteca de fotos tiene más de 100,000 fotos de animales de Guatemala, de insectos, más que todo, flores y todo lo que mencioné, pero para mí es muy importante poder transmitir esto, ¿verdad? Entonces yo no soy de las personas que, sí, las vendo y negocio, no. Si es para educación, si usted trabaja en un colegio, ahí está mi correo electrónico, yo estoy disponible para que le mando las fotos que quiera, las que le gusten, las pueden usar para afiches o lo que sea. La verdad, yo soy muy abierto en ese sentido. Y por el otro lado, si me quieren buscar en Facebook con mi nombre, ahí hay miles de fotos ya para que puedan ver y de lugares, o sea, de bichos y todo, flores y todo. Ahí hay muchísimas fotos que yo sigo poniendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí pueden poner preguntas y interactuar también, como que si fuera una conferencia, pero fija, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por sus palabras. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta, observación. Solo aquí en el chat, disculpen, hay alguien que pregunta si tiene fotografías de coleópteros que barren encinos. Bueno, habría que ver. Normalmente los insectos que yo estudio no son barrenadores, ¿verdad? Entonces creo que no. Y habría que ver en qué está pensando también. Hay unos gorgojos que se especializan en las bellotas de los encinos, ¿verdad? Son del género Curculio. Entonces sí sería muy interesante. Es más, ahorita precisamente estoy creando un montón que tengo de la reserva donde trabajo. Aquí sí pueden ver las bellotas del encino. Miren el tamaño de este. Se llama Quercus skinneri, ¿verdad? Y si se fijan, ahí están se miran los hoyitos donde nacieron las larvitas y pues yo aquí las estoy criando pues para generar ese conocimiento y esas fotos porque realmente no hay, ¿verdad? Entonces sí, no, lamentablemente no tengo, pero si tienen información o si tienen los bichos que están generando ese barrenamiento, pues con gusto los puedo ver y ver si sabemos qué es, ¿verdad? Muy bien, entonces yo no creo
José, si no estoy segura, mira, 16 participantes de 18 que iniciaron, todos encantados de tu presentación, felicitaciones. Como dice Maffer, toda esta información es sumamente importante para la población de Guatemala, ver la biodiversidad que tenemos, definitivamente. Me encantaron los mapas que generas de biogeografía. La lista de prioridades de conservación, definitivamente, esos son índices que nos aportan a tomar decisiones cuando uno hace análisis. Y luego, pues, la infinidad de información que nos diste de cada insecto. Te quiero felicitar por tu exposición. Yo siempre estoy encantada, tuve la oportunidad de estar con José en un muestreo. Es increíble y no sentí el tiempo, eran las 12 de la noche, 12:30, yo no sentí, arrancamos a las 9:30, eran las 12:30 de la noche y yo seguía aprendiendo y aprendiendo, era impresionante. Y no solo eso, él maneja muy bien también las plantas en cuanto a orquídeas, ¿verdad? Han visto en Facebook que estamos promoviendo un libro de orquídeas, pues esas fotos bellísimas las ha tomado. Entonces, mis respetos, José. Definitivamente eso es un gran aporte para la ciencia. Y también va a estar con nosotros en el Centro de Investigación e Innovación de Conservación Voluntaria. Él es parte de los científicos que está con nosotros, así que para nosotros es verdaderamente un orgullo que tú formes parte. Como les comentaba, cuando José dijo que faltaba 1 hora, es importante que ustedes, los que están participando ahora, sepan que contamos con diferentes membresías. Pueden participar en este tipo de membresías de manera personal, como un establecimiento, como una asociación de vecinos. Son bienvenidos como voluntarios. La asociación tiene una gama de programas en los cuales se pueden trabajar. Y definitivamente, Maffer, trabajar este tipo de conferencias es muy, muy importante. Estamos viendo que hacemos conferencias con nuestro café de reservas, incluirlas para que sean interactivas y vayamos aprendiendo, siempre estando a la mano un científico para que avale lo que estamos comentando, ¿verdad? Agradezco la participación de la familia Lorenzana, conozco a su hijito que ha participado, muy inquieto, y quiero felicitar a todos ustedes por su tiempo. Así que no me resta más que felicitarte y te haremos llegar un certificado a ti, José, y por tu apoyo también estamos donando unos libros para escuelas de Villacanales. Por cada colaborador en nuestras charlas, pues estamos donando libros de educación ambiental que se están elaborando ahorita precisamente con la hermana de Maffer, Andrea Bracamonte, quien nos está diseñando material, el cual se va a distribuir en escuelas de Villacanales. Así que muchísimas gracias. De mi parte, muy agradecidos, que descansen y los esperamos en las próximas charlas. Por favor, no dejen de visitarnos en Facebook. La próxima que viene es muy, muy interesante. Búsquennos y nos van a encontrar. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Claudia. A ti, un abrazo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.